Déjeme comenzar invitándolos a suscribirse al canal y a ponerle like al video para que YouTube difunda más el contenido. Y por supuesto también a revisar mi Patreon, donde subo un podcast todas las semanas analizando distintos temas, desde libros hasta películas, asuntos políticos contingentes. Quería en este breve video hablar sobre el proyecto de ley que han presentado parlamentarios para indultar a quienes participaron en la destrucción de Santiago el año 2019 y de los cuales un pequeño grupo, ¿no es cierto?, fue condenado y se encuentra detenido o preso en Chile. Es importante entender que este proyecto de ley no solo es escandaloso porque da un trato especial a quienes cometieron delitos, dejándolos libres de castigo, en circunstancias de que pasaron por todos los procedimientos habidos y por haber en la legislación chilena antes de ser condenados. El problema más grave, me parece, del proyecto de ley es que refleja una profunda descomposición ética, moral, política y también institucional que se viene dando ya desde hace mucho tiempo en Chile y que, de perpetuarse, va a terminar por destruir el orden democrático en nuestro país. No es imposible imaginar que si seguimos con este tipo de ideas e ideologías, finalmente la democracia pierda toda legitimidad y todo sentido práctico para una parte importante de la población en Chile y termine siendo reemplazada por un sistema no democrático, autoritario o semi-autoritario. Estas cosas pasan en la historia de los países, nosotros lo hemos vivido y no sería la primera vez. Y por supuesto no ocurren de la noche a la mañana, sino como procesos graduales que tienen momentos más álgidos y menos álgidos y también puntos de inflexión que terminan por demoler, insisto, los fundamentos de un orden democrático. Y ese fundamento o esos principios sobre los que se monta una democracia son básicamente aquellos que acompañan a todo orden político y tienen que ver con la protección implacable de los derechos de propiedad y libertad de las personas y también, por supuesto, su derecho a la vida. En economía política, Douglas North, por ejemplo, habla de que la situación de orden político se define como una en la cual los miembros de una comunidad política, o sea, de una sociedad, no tienen miedo ni por sus posesiones ni por su integridad física. Cuando eso desaparece, entonces reina el caos y se hace imposible la comunidad política, es decir, la convivencia pacífica entre los habitantes y, como resultado de eso, todo lo que la convivencia pacífica hace posible, que es la producción, en fin, el desarrollo de determinadas actividades que de otra manera no pueden llevarse a cabo y, por supuesto, la vida normal, ¿no? Es decir, la vida familiar, la vida con amigos, la vida social, etc. Viene a ser reemplazado entonces por el caos y el desorden, el miedo y en esas circunstancias la democracia es imposible. Cuando ello ocurre, lo único que puede restaurar ese orden político, esto también lo explica Douglas North, es un régimen autoritario. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza y el poder suficiente para frenar, por la vía de la aplicación de la violencia organizada desde el Estado, la situación de caos que se está experimentando. Y por eso todas las constituciones del mundo moderno desarrollado permiten los estados de excepción, ¿no es cierto? Son intervenciones excepcionales de las fuerzas de orden y seguridad en las cuales asumen el control y le ponen fin a una situación de caos o de violación sistemática de derechos individuales por parte de grupos determinados, terroristas o simplemente delincuencia común o simplemente el desorden clásico que se da cuando colapsa el orden social. Entonces, cuando avanzamos en una ideología, en una práctica que incluso la llevan adelante representantes populares elegidos democráticamente, en virtud de la cual los fundamentos del orden político se terminan destruyendo, bueno, cuando avanzamos en esa dirección, la democracia se hace insostenible. Insisto, se pierde la legitimidad de la democracia cuando las personas pueden alterar el orden social, destruir los derechos de propiedad
incluso la vida de las personas sin asumir consecuencias, y por otro lado se hace menos atractiva para los habitantes mantenerla. El progreso se hace imposible en ese tipo de circunstancias en que los derechos de propiedad no se protegen y el derecho a la vida tampoco como corresponde, y por otra parte la vida misma se hace intolerable. Y cuando eso ocurre se busca una salida alternativa y la democracia deja de tener el efecto que tenía, o al menos de tener la credibilidad y la importancia que antes se le atribuía. Así que, bueno, ese es a grandes rasgos el análisis. Nuestros parlamentarios están trabajando para destruir el orden democrático en Chile con este tipo de propuestas, y por supuesto también lo hacen los medios de comunicación con todo el discurso ideológico subversivo en contra de las policías, en contra del trabajo de orden público que estas hacen y que las fuerzas de seguridad hacen. Un ejemplo de estos efectos ya se están viendo en la Araucanía, que está completamente abandonada. En la Araucanía no hay Estado de Derecho, se están creando grupos paralelos armados para defenderse, o se están pagando servicios de personas que lo hacen. Hay una situación de caos completa, se mata gente todo el tiempo, se destruye propiedad todo el tiempo. Las mismas fuerzas policiales están asustadas, no pueden defenderse porque no hay voluntad política para respaldarlas. Se le ha impedido a las Fuerzas Armadas ordenar la situación de desastre que es la Araucanía. Hay mafias completas que se dedican a extorsionar a los productores, les cobran una comisión para que estos puedan operar, a los madereros o a los agricultores. En fin, es una situación de desastre absoluto en ciertas regiones de la Araucanía, y eso se podría generalizar a otras partes de Chile. Y en esas circunstancias la democracia no tiene absolutamente ninguna capacidad de resolver el problema, ninguna credibilidad, y pierde el apoyo de sectores fundamentales de la ciudadanía. Si seguimos en esto, en una década o dos, quién sabe, no nos extrañemos si una vez más terminamos por perder el orden democrático como lo conocemos hoy, y que podría ser suplantado por algo distinto que lo que hemos visto en el pasado, pero que en naturaleza es muy parecido, que podría ser un autoritarismo electoral, por ejemplo. En fin, estos ejemplos y casos se están dando en varias partes del mundo. Así que espero que este video les haya sido útil para al menos entender a qué nos estamos acercando con este tipo de políticas, y ojalá tomar conciencia de que si seguimos este camino, insisto, una vez más nos vamos a farrear la democracia en Chile.